Hay nombres en la Biblia que brillan sin hacer ruido, personajes que aparecen apenas en unas líneas, pero cargan secretos tan profundos que podrían cambiar la forma en que entendemos lo espiritual, lo divino y lo humano. Enoc es uno de ellos. Un hombre del que la Biblia dice casi nada, pero cuyo silencio es más fuerte que cualquier palabra. Un hombre que no murió, que no fue enterrado, que simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Pero por qué? ¿Y qué vio Enoc allá arriba que lo convirtió en uno de los personajes más misteriosos de toda la historia espíritu? Hoy vamos a entrar en lo que muchos llaman los relatos prohibidos de Enoc. Historias preservadas fuera del canon bíblico, guardadas durante siglos, estudiadas por eruditos, temidas por religiosos y perseguidas por gobiernos antiguos. Te invito a quedarte con nosotros. En este canal revelamos lo que otros no explican, abrimos puertas que muchos prefieren cerrar y traemos respuestas para quienes buscan más. Suscríbete, coméntanos si ya conocías esta historia y comparte este vídeo. Hagamos que la verdad llegue a miles. Aquí, cada historia tiene un propósito. Y tú eres parte de él. Relatos que hablan de ángeles caídos, de secretos celestiales, de juicios cósmicos y de un conocimiento que, según la tradición, la humanidad no estaba lista para recibir. Si estás aquí, es porque este mensaje te está llamando. Porque hay algo en ti que quiere comprender más allá de lo que siempre te contaron. Prepárate. Este no es un vídeo más. Es una puerta que se abre hacia lo oculto, hacia lo que quedó fuera. Y hacia lo que Enoc escribió antes de ser llevado por Ahís. El hombre que desapareció de la tierra. Enoc aparece en la Biblia sin estruendo, sin historia previa, sin grandes hazañas militares ni gestas heroicas. No levantó muros, no abrió mares, no derrotó ejércitos. Y sin embargo, entre todos los patriarcas, fue él el elegido para experimentar algo que ni siquiera Moisés vivió, ser llevado por Dios sin pasar por la muerte. La Escritura lo menciona casi en susurros. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Una frase tan breve que parece esconder más de lo que dice. ¿Quién era este hombre que vivía en una época violenta, corrompida, dominada por hombres que solo pensaban en sí mismos, pero que aún así logró algo que nadie más consiguió? ¿Qué tipo de comunión tenía con Dios para que el cielo se abriera directamente sobre él? Lo misterioso no es solo su desaparición, sino lo que ocurre después. Durante siglos, escritos antiguos comenzaron a aparecer en cuevas, templos y manuscritos que habían sido guardados y protegidos con recelo. Esos textos hablaban de visiones, de viajes celestiales, de encuentros con seres luminosos, de advertencias para la humanidad. Y todos firmados por un mismo nombre, Enoc. Lo sorprendente es que esos escritos describen un mundo espiritual tan vasto, tan profundo y tan perturbador para su tiempo, que muchos lo consideraron material prohibido. No porque fuera malvado, sino porque era demasiado revelador. En ellos, Enoc narra cómo fue guiado por ángeles a distintos niveles del cielo, cómo vio los tesoros de la creación, como escuchó decretos divinos que todavía hoy asombran a teólogos y científicos. Y también cuenta secretos sobre el origen del mal, sobre los vigilantes, sobre los gigantes que caminaron la tierra, sobre un juicio que vendría más adelante y sobre un plan que Dios había trazado desde el principio.
Y aquí surge la pregunta que ha inquietado a miles de estudiosos. ¿Por qué un hombre al que la Biblia dedica tan pocas líneas tendría tanto conocimiento de lo celestial? ¿Por qué fue él, y no otro, el que recibió visiones que estremecerían todo el pensamiento espiritual de su época? Esto indica que Enoc no solo caminó con Dios, sino que fue preparado, entrenado y elegido para observar cosas que ningún ser humano había presenciado antes. Su vida, silenciosa ante los ojos de los hombres, estaba llena de revelaciones ante los ojos del cielo. Y lo que él vio, según sus escritos, no solo afectaba a su generación, sino a todo el futuro de la humanidad. Según los antiguos manuscritos atribuidos a Enoc, el origen de muchos de los conflictos espirituales que aún hoy se sienten en la humanidad comenzó con un grupo enigmático, los vigilantes. Seres celestiales enviados a la tierra para observar, guiar y velar por los hombres. Pero lo que debía ser una misión de resguardo terminó convirtiéndose en una rebelión silenciosa que alteró para siempre la historia espiritual del mundo. Enoc describe cómo estos seres, maravillados por la belleza de la humanidad, cruzaron una línea que jamás debieron cruzar. Decidieron mezclarse con los humanos y entregarles conocimientos que, según el cielo, no estaban listos para recibir. Conocimientos sobre armas, hechizos, cosmología, secretos de la tierra, del cielo y de la energía misma de la creación. Lo que fue entregado como un acto de fascinación terminó desatando caos, violencia y corrupción en una escala nunca antes vista. De esa unión prohibida nacieron seres híbridos, gigantes poderosos cuyo hambre de dominio devastó ciudades y tierras enteras. Y mientras la humanidad se destruía bajo su influencia, los vigilantes comenzaron a sufrir las consecuencias de su propia transgresión. Habían desobedecido leyes eternas, y ahora la justicia divina se preparaba para caer sobre ellos. En medio de este caos, Dios no habló directamente a los rebeldes ni a los gigantes, sino a un hombre. Un hombre silencioso, apartado, fiel, cuya vida estaba alineada tan profundamente con el cielo que se convirtió en el mensajero elegido, Enoc. Los relatos cuentan que Enoc fue llevado a dimensiones espirituales para recibir un mensaje impactante. Debía confrontar a los vigilantes, anunciarles su sentencia y advertirles del juicio que vendría. Imagina la escena, un ser humano de carne y hueso caminando entre entidades poderosas, anunciándoles la palabra del Creador. Enoc relata cómo ellos temblaron, cómo suplicaron, cómo intentaron pedir perdón a través de él, esperando que su cercanía con Dios los beneficiara. Pero la respuesta del cielo era clara: lo que habían hecho no solo corrompió su misión, sino que contaminó la tierra entera. Este fue el inicio de un plan mayor, un plan que marcaría la historia espiritual de la humanidad y que aún hoy resuena en quienes estudian estos relatos considerados prohibidos. Porque detrás de estos eventos no solo había un juicio, había un misterio profundo sobre la naturaleza del mal, sobre los límites de lo celestial y lo humano, y sobre el papel de Enoc en un conflicto que pocos conocen, pero que lo cambió todo. El viaje de Enoc a los cielos. Los escritos atribuidos a Enoc describen un acontecimiento que ningún otro ser humano había experimentado con tal detalle: su ascenso a los cielos. No como un sueño, no como una visión difusa, sino como un viaje real, consciente, donde fue trasladado por seres luminosos hacia dimensiones que la lengua humana apenas puede explicar. Enoc narra cómo fue levantado por alas de viento,
como su cuerpo sintió una ligereza que no pertenecía a este mundo, y como los ángeles que lo guiaban irradiaban un brillo que cegaba, pero al mismo tiempo iluminaba cada rincón de su alma. Él sabía que estaba siendo llevado a un lugar reservado solo para quienes habían sido marcados por Dios. El primer nivel del cielo que describe era un reino de aguas vivas, corrientes de luz que fluían como ríos y voces que cantaban sin detenerse. Allí, Enoc entendió que la creación entera adora al Creador en cada segundo de su existencia. Nada está en silencio delante de Dios. Pero lo más impactante vino después. A medida que ascendía, Enoc percibía cómo su mente se expandía. De repente comprendía leyes del universo, razones ocultas detrás de los tiempos, patrones en la naturaleza que antes parecían aleatorios. Todo estaba conectado. Todo tenía propósito. Todo obedecía un diseño perfecto. En el siguiente nivel vio cámaras celestiales llenas de tesoros espirituales, donde estaban guardadas las bendiciones que aún no habían sido derramadas sobre la humanidad. Ángeles que parecían custodiar libros gigantes, registros de generaciones enteras, destinos escritos, decisiones humanas, y tiempos marcados que aún no habían ocurrido. Y entonces llegó a un lugar donde el cielo no tenía color ni forma. Allí, en el silencio más absoluto, Enoc sintió el peso de la presencia divina como un fuego que no quema, pero transforma. No vio un rostro, no escuchó una voz audible, pero comprendió la voluntad de Dios sin que se le dijera palabra alguna. Era como si el cielo mismo le hablara. Fue allí donde los ángeles le revelaron que su misión no era solo recibir visiones, sino escribirlas, preservarlas y transmitirlas para generaciones futuras. Enoc entendió que lo que estaba presenciando no era solo un privilegio espiritual, sino una responsabilidad cósmica. Tenía que registrar lo que veía, porque un día, en un tiempo distante, la humanidad necesitaría estas revelaciones. Lo que Enoc vio en los cielos lo cambió para siempre. Pero lo que aún faltaba por ver, según sus propios escritos, era lo más perturbador, lo más revelador y lo más temido, el destino final de los vigilantes, el juicio de los gigantes y los eventos que marcarían el futuro de la Tierra. El juicio que Enoc presenció. Después de recorrer los cielos y comprender secretos que habían permanecido sellados desde el principio, Enoc fue llevado a un lugar que estremeció todo su ser, el sitio donde se ejecutaría el juicio contra los vigilantes, aquellos ángeles que habían descendido y quebrantado la ley divina. Los escritos cuentan que Enoc vio estructuras colosales en regiones oscuras, como cárceles suspendidas en la nada. Allí, las fuerzas espirituales esperaban la sentencia que Dios había decretado desde el cielo. No era un castigo arbitrario, era la respuesta al desequilibrio que ellos mismos habían provocado en la tierra. La violencia, la corrupción, la soberbia y la destrucción que se extendieron por el mundo eran la consecuencia de un conocimiento entregado sin permiso, sin sabiduría y sin dominio. Enoc describe a los vigilantes en un estado que nadie habría imaginado, seres que alguna vez irradiaron gloria ahora temblaban, rogaban, lloraban. Le suplicaban a Enoc que intercediera por ellos. Querían que él escribiera una petición a Dios para ser perdonados, esperando que, porque Enoc caminaba en intimidad con el Creador, su súplica tuviera efecto. Pero cuando el mensaje regresó del cielo, la respuesta fue contundente: no tendrían misericordia. Lo que habían corrompido no podía revertirse.
Lo que habían enseñado a la humanidad había abierto puertas que requerirían generaciones enteras para sanar. Sus descendientes, aquellos gigantes que devastaban la tierra, también enfrentarían el final. Enoc vio cómo los ángeles caídos serían encadenados en prisiones eternas, lejos de toda luz, hasta el día del gran juicio final. Y también vio cómo los gigantes, hijos de esa unión prohibida, sufrirían un destino aún más impactante. Sus cuerpos perecerían, pero sus espíritus quedarían vagando por la tierra, causando perturbación, confusión y destrucción entre los hombres. Muchos estudiosos creen que ese relato explica el origen de fuerzas malignas que aparecen mencionadas en otras partes de la Escritura. Enoc no solo lo vio, lo entendió profundamente. La humanidad estaba atrapada en un conflicto espiritual que comenzó mucho antes de que ellos mismos existieran. Y en medio de todo ese caos, Dios le mostró algo más. Algo que marcaría la esperanza del futuro. Que a pesar del juicio, a pesar del desorden y de las tinieblas, había un plan de redención trazado desde antes de la creación. Un plan que implicaba luz, restauración y una intervención divina que vendría en un tiempo exacto. Enoc comprendió que la oscuridad nunca tendría la última palabra. Que lo prohibido revelaba un lado terrible, sí, pero también mostraba el dominio absoluto del Creador sobre el universo entero. Y aún faltaba la parte más poderosa, aquello que Dios le mostró sobre el futuro, sobre la restauración, y sobre por qué Enoc sería apartado de la tierra antes de ver el cumplimiento. Las profecías de Enoc y el futuro de la humanidad. Luego de presenciar el juicio contra los vigilantes y la caída de los gigantes, Enoc fue llevado a un lugar aún más elevado, un sitio que describía como imposible de comprender para la mente humana. Allí, en un espacio donde el tiempo no seguía las reglas de la tierra, los ángeles le mostraron escenas del futuro. No un futuro inmediato, sino uno que atravesaría generaciones, reinos, imperios y siglos completos. Lo primero que Enoc comprendió es que nada estaba fuera del plan divino. Aunque el mal había entrado por desobediencia, y aunque la humanidad sería marcada por la corrupción de ese conocimiento prohibido, existía un propósito superior que se cumpliría sin importar cuánto se resistiera la oscuridad. Enoc vio cómo la tierra atravesaría ciclos de violencia, decadencia y renacimiento. Observó naciones caer y surgir, vio cómo la humanidad olvidaría el cielo y luego lo buscaría desesperadamente. También fue testigo de cómo el mal volvería a intensificarse en la tierra en ciertos tiempos, como si las antiguas sombras quisieran recuperar terreno. Pero entre esas visiones, Enoc describió algo más grande, algo que se convertiría en una de las profecías más impactantes de todos los tiempos, la llegada de un ser escogido por Dios, un ungido que juzgaría a las naciones, traería justicia y restauraría la creación. Un ser al que muchos siglos después el mundo conocería como el Mesías. Enoc lo vio descender con poder, rodeado de miradas de seres celestiales, para poner orden donde la injusticia se había establecido. Lo vio traer luz donde el caos reinaba. Y comprendió que este acontecimiento no sería solo espiritual, sino también físico, visible, innegable. Enoc fue uno de los primeros en describir la venida gloriosa del enviado de Dios mucho antes de que los profetas bíblicos hablaran de él. También vio algo aún más personal y profundo. Vio a los justos levantarse, vio a los que habían vivido con integridad ser restaurados,
vio a los que habían sufrido injustamente recibir consuelo. Fue testigo de un libro celestial donde estaba escrito cada acto humano, cada decisión, cada palabra. Nada se perdía. Todo tenía un registro. Y, finalmente, comprendió que su propia vida estaba integrada en ese plan. Que el motivo por el cual Dios lo llevaría sin experimentar la muerte era porque su misión no pertenecía solo a su generación, sino a tiempos futuros. Sus escritos, sus advertencias, sus visiones y sus relatos prohibidos serían necesarios para abrir los ojos de aquellos que buscarían comprender lo que sucede en el mundo más allá de lo que se ve. Para Enoc, el futuro no era motivo de miedo. Era una revelación del orden divino. Una confirmación de que, incluso cuando la oscuridad se intensifica, la luz siempre tiene el control final. El día en que Dios se llevó a Enoc. Después de recibir visiones del pasado, del presente y del futuro, después de recorrer los cielos y ver la gloria y la justicia divina, después de ser testigo del destino de los vigilantes y del propósito que Dios tenía para la humanidad, Enoc regresó a la tierra. Pero ya no era el mismo. Quienes vivían cerca de él notaban que su presencia era distinta. Sus palabras no eran comunes, su mirada parecía atravesar lo visible, y su vida entera estaba marcada por una paz que nadie podía explicar. Enoc caminaba entre hombres, pero su espíritu estaba atado al cielo. Se había convertido en un puente entre lo terrenal y lo divino. Los relatos cuentan que seguía escribiendo, detallando lo que había visto, lo que había aprendido, lo que había escuchado del cielo. Su tarea era dejar un registro para las generaciones futuras, porque aquello que él había recibido no era exclusivo para su tiempo, sino para un momento en que el mundo necesitaría recordar quién gobierna realmente sobre toda creación. Un día, Enoc salió a caminar como siempre. No había señales extraordinarias, no había prodigios visibles, no había luz descendiendo del cielo. Solo caminó. Pero algo sucedió en ese trayecto. La frontera entre el cielo y la tierra se abrió silenciosamente. Dios extendió su mano, y Enoc cruzó. La Biblia lo describe con una sencillez que estremece, y desapareció, porque Dios se lo llevó. No hubo sepulcro, no hubo despedida, no hubo lamento. Solo una transición divina, un traslado misterioso que hasta hoy deja a teólogos y estudiosos sin respuestas claras. ¿Por qué Dios lo tomó así? Porque Enoc ya pertenecía al cielo. Porque su vida era un testimonio viviente de fidelidad. Porque había cumplido su misión en la tierra. Porque su tiempo entre los hombres había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Sus escritos, considerados por muchos como prohibidos o demasiado reveladores para incluirse en el canon oficial, sobrevivieron en secreto durante siglos. Ocultos, perseguidos, olvidados, y luego redescubiertos, revelando historias que encajan con pasajes bíblicos que durante mucho tiempo habían permanecido en misterio. Hoy, miles se preguntan por qué estos relatos quedaron fuera. ¿Fueron protegidos? ¿Fueron silenciados? ¿O simplemente guardados para el tiempo correcto? Oh, lo cierto es que lo que Enoc dejó escrito continúa iluminando, incomodando, despertando preguntas y moviendo corazones. Porque este hombre, que desapareció sin morir, sigue hablando desde sus relatos, sigue advirtiendo, sigue revelando. Y su historia, aunque antigua, resuena más fuerte cada día.
Ahora comprendes por qué la historia de Enoc no es una historia cualquiera. Es un recordatorio de que hay dimensiones que no vemos, batallas que ocurrieron antes de que naciéramos y planes divinos que siguen avanzando aunque el mundo parezca desordenado. Enoc no fue un héroe por su fuerza, ni por su fama, ni por su posición. Fue un héroe porque caminó con Dios cuando nadie más lo hacía. Porque escuchó cuando otros ignoraban. Porque se mantuvo firme en una generación corrompida, y aún así eligió la luz. Su vida y sus relatos prohibidos vibran con una verdad que atraviesa la historia: la oscuridad no tiene la última palabra. Nunca la ha tenido y nunca la tendrá. El cielo sigue gobernando. El Creador sigue dirigiendo cada hilo, cada evento, cada paso de la humanidad. Nada se escapa de sus manos, ni siquiera lo que fue oculto durante siglos. Y hoy, tú que estás escuchando esto, no llegaste aquí por casualidad. Esta historia te llamó. Esta palabra te buscó. Tal vez porque hay algo en tu vida que necesita recordar que Dios aún se mueve, aún habla, aún revela. Que no estás solo. Que hay propósito incluso en lo que no entiendes. Enoc no dejó sus escritos para asustar, sino para despertar. Para recordarte que hay un mundo espiritual tan real como el aire que respiras. Que hay un Dios que observa, guía, protege y prepara el camino. Y que tú también puedes caminar con Él, paso a paso, día tras día, hasta que la luz te envuelva como envolvió a Enoc. Si este mensaje resonó en tu corazón, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Aquí seguiremos revelando historias ocultas, misterios antiguos y verdades que transforman. Historias que te harán ver la Biblia con nuevos ojos. Historias que, como la de Enoc, siguen hablando y siguen llamando. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, lo que el cielo revela, jamás puede ser silenciado.